Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy amaneciendo con una Sony Alpha 300. Quédate y te cuento. Y vamos a volver a viajar en el tiempo otra vez, en este caso hasta el año 2008, para hablar de una cámara que marcó un antes y un después en la era digital, la Sony Alpha 300. Fue presentada en enero de 2008 con un precio de lanzamiento de aproximadamente $600 solo el cuerpo, unos $800 en kit con el objetivo 18-70. Pero, ¿qué tenía de especial esta cámara? Pues prepárate porque no solo vamos a hablar de ella, sino también de sus raíces. La buena noticia es que esta cámara cuenta con un estabilizador en el cuerpo, lo cual nos va a ayudar a disparar en velocidades más cortitas. Pero hablemos un poquito de historia, y es que Sony, el gigante nipón de la tecnología, no siempre tuvo cámaras reflex. Antes de la compra de Konica Minolta, Sony se centraba principalmente en cámaras compactas digitales bajo la línea Cybershot, que eran populares entre los usuarios casuales, pero no competían en el segmento profesional. En 2006, Sony decidió que era hora de subir de nivel y entrar en el mundo de las reflex digitales, y qué mejor manera de hacerlo que comprando la división fotográfica de Konica Minolta. Esta adquisición le permitió a Sony acceder a las tecnologías avanzadas y a la montura de lentes A-mount, estableciendo una base sólida para su futura línea de cámaras alfa. Y aquí precisamente es donde entra en escena nuestra protagonista, la Sony Alpha 300, una DSLR con un sensor APS-C CCD de 10,2 megapíxeles, lo que la colocaba en el segmento de entrada media de su tiempo, pero no te dejes engañar porque esta cámara está cargada de sorpresas. Y lo primero que hizo Sony con esta cámara fue meterle su tecnología, darle una pantalla abatible con Live View, algo que parecía sacado del futuro en 2008, mientras otras marcas te obligaban sí o sí a mirar por el visor óptico. Sony te daba la opción de componer desde ángulos imposibles sin necesidad de tirarte al suelo con la pantallita de la cámara y con un enfoque rapidísimo. En aquella época el mercado estaba dominado por Canon y Nikon, con modelos como la 450D o la D60 que ofrecían sensores CMOS y sistemas de enfoque bastante refinados. También estaba Olympus intentando destacar con sus cámaras 4 tercios como la E520, pero ¿qué es lo que hacía especial al Sony Alpha 300 frente a ellas? Además del Live View que os he contado, bueno, que tenía estabilización de imagen en el cuerpo, algo que viene muy bien para montar cualquier óptica y aprovechar las ópticas compatibles con la montura A de Konica Minolta. Además tenía un diseño muy ergonómico, un visor muy luminoso y una autonomía brutal de hasta 750 disparos por carga gracias a su batería NP FM500H, lo cual la convirtió en una opción muy atractiva para entusiastas. Y cerrando ya el capítulo de la historia, desde la adquisición de Konica Minolta, Sony no solo se puso las pilas, se puso un cohete en la espalda. Pasó de ser un novato en el mundo de las cámaras DSLR a convertirse en líder en innovación fotográfica, introduciendo tecnologías como el enfoque automático híbrido y sensores de muy alta resolución que hicieron que la competencia se rascara la cabeza. Y para que te hagas una idea de la evolución y su posición en el mercado, según datos de cierre de 2023, Sony ocupa el segundo lugar en ventas de cámaras digitales a nivel mundial, con una cuota de mercado del 26,1%, solo por detrás de Canon, que lidera con un 46,5%. Nikon, por su parte, se ha visto relegado al tercer puesto con un 11,7%. Y como andamos justitos de luz, déjame decirte que tengo el ISO en 800. Vamos a ver qué tal se comporta con el ruido y emparejada con este 50 mm 1.7, tirando de apertura. Y ahora déjame que te cuente a ver qué tal funciona esta Sony A300 en el mundo real, una cámara sólida, confiable y con una calidad de imagen excelente para su tiempo. Otra de sus virtudes era su construcción robusta, a pesar de tratarse de un modelo de gama de entrada. Se sentía bien en las manos, con botones grandes y bien posicionados, pensados para los fotógrafos que querían aprender pero con un aparato algo serio. Y déjame que te cuente a continuación cómo funciona esta cámara, y como siempre vamos a empezar por la parte exterior y por la parte de arriba. En este caso voy a empezar un poquito por esta parte de aquí y te voy a enseñar el botón de on y off, que es este switch, que es el que pone en marcha la cámara, como acabas de ver, y me voy a dedicar ya a la parte superior, en la cual encontraremos el dial de los modos con los típicos program, prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad y manual, y los otros que no valen para nada y no te recomiendo, como siempre te cuento, y ahí están por si los quieres utilizar. Continuamos por la parte superior y tenemos esta zapata caliente, que es propietaria de Minolta, que ya encontrábamos en modelos de la marca, modelos de Minolta, y que, como ves, es diferente a las zapatas calientes, digamos,
digamos, estándar, tradicionales y que valen para todas las cámaras, de modo que si necesitas un flash externo tienes que recurrir a algo específico para Sony Minolta. A continuación tenemos esta protuberancia de aquí donde albergamos el flash incluido en la cámara, como ves. Tenemos en el lado derecho, en la parte superior, el slider que diferencia entre OVF, o sea, el visor óptico, y Live View. Es el más rápido de la época, fíjate. Ahora estamos viendo la pantalla trasera, le doy al slider y ya tengo el Live View, el visor electrónico, y además enfoca con la misma velocidad que enfocaría en el visor óptico, lo cual para una reflex era toda una ventaja y toda una novedad. Lo devuelvo al sitio original, al OVF, y como ves es tremendamente rápido, pero has visto que el enfoque es una pasada y la verdad es que es digno de mención. A continuación tenemos el botón del drive con temporizador y ráfaga, tenemos un botón dedicado para el ISO y tenemos el simbolito del plano focal para que sepas a la altura a la que se encuentra el sensor, como viene siendo habitual. Botón de obturación y a continuación el dial para los modos. Dial que queda ligeramente en una posición extraña. Normalmente siempre está el dial detrás y el botón delante, algo así, pero en este caso Sony se decidió a ponerlo en este formato un poco raro. Ahí está, en cualquier caso, es lo que hay. Tenemos las argollitas para colgar la cámara y continuamos por la parte de atrás con el botón de on y off que ya te enseñé, con este iCap prominente de tacto gomoso, muy útil, y con un visor suficientemente grande, chulo, y que tiene dos sensores para averiguar cuándo estás acercando tu cara al mismo. Tenemos el botón para la compensación de exposición, que lo tenemos aquí y que puede funcionar en conjunción con el dial, como ves. Ahí lo tenemos. Tenemos botón para bloquear la autoexposición y tenemos un botón para expandir la pantalla. En cualquier caso, continuamos por la parte de abajo y tenemos en el lado izquierdo botones de menú, de display, papelera y reproducción, y tenemos una pantallita que es articulada, como ves, y que la puedes poner en posición algo más que horizontal, pero que no llega a darse la vuelta completa para hacerte selfies, esto es así, pero que también puedes poner hacia abajo para hacer fotos levantando la cámara y viéndola desde abajo, es decir, poniéndola sobre tu cabeza. Botón de función personalizable, el típico joystick arriba, abajo, izquierda, derecha, con un botón de autofocus y el Super Steady Shot, porque esta cámara cuenta con un estabilizador en el cuerpo, estabilizador en el sensor, que puedes desactivar aquí mismo. Este estabilizador, cuando apagamos la cámara, vas a ver que emite un crujidito, un tac tac tac. Es porque está ejecutando una función de limpieza del sensor, haciéndolo temblar. Escucha. Ahí lo tienes. Tenemos por la parte derecha un slider que deja a la vista la Compact Flash, que es la tarjeta que lleva esta cámara, y además deja a la vista este conector, que es el que sirve para conectar tu cámara al ordenador y descargarte las imágenes si es que no tienes un lector de tarjetas o no quieres sacarla. Tenemos por la parte de abajo la tapa de las baterías, montura para el trípode y todas las nomenclaturas de la cámara, como puedes observar. Es una cámara recia, dura y bien construida. Ojo que no la parece a la vista, no lo parece cuando la ves en fotos y demás, parece mucho menos robusta de lo que es, pero es una cámara de estas que está en las que no baila nada, está de verdad bien hecha, bien construida, a la altura de una Nikon de 50 o algo así, cámaras de estas de la época, o de 80, que la verdad es que daba gusto coger en las manos y no se sentían plasticosas como otras cámaras del mercado si lo hacían. Por la parte delantera tenemos un grip prominente, no es tan cómodo a lo mejor como los grips de las Canon o las Nikon, pero suficientemente bien. Tenemos nomenclatura del modelo A300, Alpha 300, tenemos la marca, y por el lado siguiente, el lado derecho, si la miras desde frente, tenemos el botón para liberar el objetivo que, campos de soledad, mustios collados, se trata de una óptica Minolta. ¿Qué clase de magia negra hay detrás de todo esto? Supongo que a estas alturas del vídeo ya os lo habré contado, pero como sabéis, Minolta es el creador de esta montura, la montura A que heredó Sony cuando compró la marca, básicamente. Tenemos aquí
Los megapíxeles en aquella época era como los coches turbo cuando decía turbo detrás, pues ahora es, aquí eran los megapíxeles, 10,2 megapíxeles, tenemos un sensor CCD dentro, tenemos un botón para elegir si queremos autofocus o manual focus y el botón que antes te enseñé para el flash. Y detrás de esta tapita de tacto gomoso tenemos la conexión para un control remoto y una conexión para el cable de corriente. Y lo que es por fuera, la cámara ya estaría. Si la miramos de frente junto a su hermana mayor o su abuelita, llámala como quieras, de película, bueno, en este caso es una Minolta 404, podría ser cualquiera de las Minoltas analógicas de esta época. Si os fijáis, más o menos tienen los mandos en los mismos sitios, tenemos el control del flash en el mismo sitio. Sí que es verdad que aquí el control de la competencia de exposición está delante, no está detrás, pero bueno, es uno de los cambios, digamos. El flash, la zapata caliente, la forma incluso del grip, el botón de disparo y el dial en la parte delantera están como muy parecidos en disposición. Lógicamente, al llevar la misma montura, el botón para liberar el objetivo está en la misma disposición, no podía ser de otra manera, pero bueno, el botón de autofocus y enfoque manual está en el mismo sitio. En fin, hereda más cosas de lo que parece a priori, aunque el diseño sinceramente me parece más bonita la Sony que la Minolta en este caso. Dos curiosidades rápidas sobre la cámara. La primera es bastante extraña en la época, que es que cuando giras la pantalla, el display se gira contigo y lo ves en la misma posición, lo cual está francamente bien. Y otra, te voy a contar cómo suena, ¿no? Querrás escucharla. Tiene un obturador que suena bien, suena firme, pero no es nada agresivo. Sí que es verdad que es una reflex y tiene que sonar, pero hay obturadores que suenan más fuertes, la verdad. Está guay, mola el sonido. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, coméntame si has tocado alguna Sony de esta época, qué te pareció. Compártelo con tus amigos si crees que alguno le puede ayudar a decidirse por ella y, como siempre, suscríbete al canal si no lo estás todavía, porque subimos mucho contenido de este tipo todas las semanas entre el fin de semana, sábado y domingo. Espero verte de nuevo, un abrazo grande y paz.